Y está claro que el gobierno no va a tener un crawling peg o un tipo de cambio fijo de manera eterna. Acá lo que todo se hace en la pregunta es si llega octubre o no llega octubre. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. ¿Qué estás viendo, Martín, respecto a esta dinámica que estamos comentando, ¿no? de la economía? Bueno, no he cambiado de visión, ¿no? O sea, sigo viendo que en el frente externo hay una dificultad, que no, digamos, que es una dificultad conocida en todos los planes de estabilización. Lo hemos hablado acá varias veces, ¿no? O sea, siempre que uno quiere bajar la inflación, el precio que se atrasa termina siendo por una vía o por otra el tipo de cambio. Acá es más explícito porque el tipo de cambio, no, como estaban discutiendo, estaban unos minutitos antes de entrar escuchándolos, es profeso, hay un ancla cambiaria nítida, el tipo de cambio está fijo, no está flotando. Aún cuando hay planes de estabilización sin que se fije el tipo de cambio, el tipo de cambio también se atrasa cuando exitosamente se baja la tasa de inflación. O sea, no existe una dinámica desinflacionaria en la que sube el tipo de cambio real. Siempre que la inflación bajó, se atrasó el tipo de cambio. O sea que en eso no es novedad. El argumento oficial hoy recoge un poco eso. Que las experiencias de estabilización han tenido eso. Lo que pasa que lo que también vemos, los que estudiamos estos planes, es que hay planes que logran sostener el retraso cambiario muchos años y hay otros que se les queda sin agua o sin nafta a mitad de camino y tienen que corregir el tipo de cambio y eso entorpece el proceso desinflacionario. Y acá para ponerlo en dos casos extremos. Pero Martín, acá que ves, Martín, vos ahora voy a lo que veo. Déjame cerrar. ¿Años o se queda sin nafta? Pará, ya no te evado la pregunta, pero digamos, el punto es, ¿sos el plan real o sos el plan cruzado? O sea, el plan real, aguantaste el tipo de cambio que se te apareció mucho, porque tuviste que entrar a capital, una serie de cosas, y después tuviste que corregir 5 años después. 5 años después ya la inflación era baja, no había inercia, qué sé yo, tuviste un saltito inflacionario y seguiste. El plan cruzado, vos aguantaste 1 año y medio, pum, y no pudiste aguantar mucho más, tuviste que devaluar. ¿Qué es la convertibilidad? Que tuviste la crisis del tequila que incluso resiste, ¿no? O sea, digo, ahí tenés una presión devaluatoria que aguanta por la rigidez del esquema, pero tenés una presión devaluatoria y seguís, o sos el plan austral, que al año y medio tenés que devaluar. Entonces, esa es la diferencia. Es cuando te quedás sin nafta. Si te quedas sin nafta al poco tiempo, el problema inflacionario por ahí no se resuelve tan fácilmente. Si pasa mucho tiempo después, es un saltito inflacionario, es un episodio inflacionario breve y volvés probablemente a la inflación baja si lo sabés más o menos administrar. Entonces, la pregunta que me hace Claudio, ¿vos qué crees? ¿Esto se parece más, o sea, digo, es más duradero o es más transitorio? Yo creo que el problema cambiario digamos, se va a presentar la presión más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque el Banco Central, porque primero, el tipo de cambio está muy bajo en términos históricos, entonces, bueno, acá hay un debate, no, pero acá cambió la economía. No, yo creo que la economía no cambió la productividad de un modo tan significativo de un año a otro como para justificar una caída del tipo de cambio real tan significativa. O sea, yo creo que esta economía sigue siendo bastante parecida a la economía productivamente, digo, ¿no? O sea, en productividad sigue siendo una economía bastante parecida a la que había 1 año, 2 años atrás, en el sentido de que tenés los mismos, digamos, las mismas fábricas,
tenés las mismas rutas, los mismos puertos, el mismo sector público. Entonces, por más que hayan habido algunos cambios en materia de alguna desregulación, digo, todo lo que es la tarea de Federico Sturzenegger, no justifica como para que vos digas, mirá, no, acá hubo una revolución de productividad que justifique que en un año puedas pasar de un tipo de cambio tan alto a uno tan bajo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro también es que tenés varios factores. Uno es las reservas, o sea, los stocks. Tenés un montón de deudas en dólares bopreales, tenés deuda comercial, tenés dividendos no distribuidos. O sea, hay una pelota muy grande de pesos que eventualmente buscarán dólares para cancelar obligaciones. Necesitarías tener un banco central con mucho más reservas que la que tenés, y sobre eso se monta un escenario internacional en que esto es más difícil de predecir, pero digamos, no tenés una demanda global muy pujante que vos digas, bueno, no, tenés un mercado global que te va a demandar mucho producto, te vas a poder exportar. Tenés una tendencia a un dólar que se va fortaleciendo respecto al resto de las monedas del mundo, y tenés, me parece a mí, hay que mirarlo con mucha atención esto, pero miremos las decisiones, bueno, las guerras comerciales, pero además miremos que el fin de la guerra de Ucrania, que pareciera que Trump está muy jugado a resolverlo rápido para concentrarse en China, me da la impresión, debería implicar que Ucrania vuelva a poder restablecer su aparato productivo, ergo que aumente la oferta de commodities agroalimentarias, y que se solucione un poco más el esquema del mercado de energía. Entonces, deberían haber presiones, digamos, de baja de precios de commodities agroexportadores y tal vez de energía. Las dos cosas que más vamos camino a exportar. De modo que no veo de dónde agarrarme como para justificar este tipo de cambio. Yo creo que vamos ahora, Martín, a un déficit de cuenta corriente que en algún momento, cuando se libere el cepo, el movimiento del tipo de cambio va a ser más bien al alza, ¿no? Si yo tuviera que apostar en un escenario de liberalización del tipo de cambio, sin cepo, una flotación, yo me imagino más un movimiento tendencial al alza que a la baja o a la estabilidad. Ahora, Martín, claro, la pregunta es cuándo, ¿no? Porque aparte, además de todo lo que vos contás, está el FMI que te remarca, te mete el dedo ahí en la llaga diciendo el tema del régimen cambiario, que no le cierra. Y está claro que el gobierno no va a tener un crawling peg o un tipo de cambio fijo de manera eterna. Acá lo que todos se hacen la pregunta es si llega octubre o no llega octubre. Esa es una pregunta de corto plazo hiper relevante. Mi impresión es que deberían llegar sin sobresaltos. Porque están construyendo un puentecito. Los gobiernos siempre le ganan a los analistas en el corto plazo. Nosotros vemos una dificultad, pero viste, siempre aparece el conejo de una galera, después se rasca de otra, y eso que parece imposible de... Vos fíjate que, mirá el caso de Massa, que pierde 20.000 millones de dólares de exportaciones con la sequía, y devaluó solo porque lo obligó el Fondo Monetario Internacional para hacerle un desembolso. O sea, porque si el fondo le hubiera dicho seguí, vos llegabas, digo, está bien, con todo tapado con la olla, digo, a punto de explotar, pero yo creo que llegaban sin una corrección cambiaria. Entonces yo veo que el gobierno está en una situación un poco más holgada, está dando el incentivo del carry trade, que eso le está permitiendo a la gente, digamos, quedarse transitoriamente más en peso para aprovechar lo que ustedes estaban diciendo, una tasa de 1,5 mensual en dólares. Entonces eso le va a dar oxígeno, y después, digamos, tienen algún margen de reservas,
y habrá que ver cómo intersectan las necesidades del fondo con las del gobierno argentino para llegar a algún acuerdo que me parece que va a haber. De acá a las elecciones debería haber un acuerdo. Tal vez no tan rápido como se preveía hasta hace poco, pero o sea, yo creo que los incentivos de los dos está en ponerlo lo más lejos posible el acuerdo. O sea, nadie está muy apurado por el momento, pero me parece que podrían llegar con la liquidación hasta mitad de año y después le quedan 3-4 meses con algo del fondo y con algún ripo, alguna cosita. Sí, para llegar sin... Y reventando un poco reservas, seguramente pueden llegar. Martín, yo, si tuviera que jugar, pensaría pero sí pensaría que va a haber un segundo, digamos, un momento, en algún momento de mitad de año, una mayor presión cambiaria que la que estamos viendo ahora, digamos, que se va a resentir. No podés de ningún modo, desechar la posibilidad de algún accidente cambiario en el camino, pero en general los gobiernos tienen siempre más recursos que los que uno imagina. Recursos de todo tipo, digamos, administrativos.